Hola a todos, hoy vamos a hablar del tema de neurosífilis. Mi nombre es Adriana Lucía Martínez López, soy interna I1. Primero iniciamos hablando como tal de la etiología de la sífilis. Está dada por una infección por Treponema pallidum, que es una espiroqueta que tiene la capacidad de propagarse sistémicamente a los pocos minutos de la infección, sea sobre todo por contacto directo sexual con mucosas infectadas, o también puede darse por transmisión vertical. Va a tener 4 etapas clínicas. La primaria, que va a ser caracterizada por un chancro en el sitio de la inoculación, que puede ser tanto genital como extragenital. Este se caracteriza por ser una úlcera y solitaria, es indolora, es indurada y no es exudativa. Estos chancros se pueden desaparecer de las 3 a las 10 semanas después de la infección, y muchas de las personas ni siquiera se dan cuenta que los tuvieron. Puede estar está la etapa secundaria, que va de las 2 semanas a los 6 meses y está caracterizada por un exantema maculopapular, difuso, simétrico, puede ser pruriginoso, también se dan lesiones en mucosas, los conocidos condilomas lata, alopecia parchada, fiebre, cefalea. Aquí también se puede dar adenopatías generalizadas, estas son indoloras, y pues básicamente este va a ser una manifestación de una diseminación bacteriana. También acá se presentan los primeros síntomas neurológicos, sobre todo los que afectan los pares 2 y 8. También se puede dar enrojecimiento, dolor ocular, acá puede darse ya la meningitis, los cambios en el estado mental o de la memoria. Y la etapa terciaria, que va del 1, la etapa latente, que la podemos clasificar en temprana o tardía. Temprana sí va en los primeros 2 años. En esta puede haber una recaída de los síntomas, en la cual pues es infecciosa. Sin embargo, ya en la tardía, más de 2 años, pues ya no hay pues riesgo de infección. En la terciaria, entonces va de 1 a 46 años después de la infección, y esta se caracteriza pues por un daño irreversible en cualquier órgano. Sobre todo me va a afectar el sistema cardiovascular, me va a afectar el sistema nervioso, y, y pues también puede haber una manifestación tardía, que son las gomas sifilíticas, que pueden darse también en el sistema nervioso central. En cuanto a generalidades, tenemos que la neurosífilis es una infección que involucra el sistema nervioso central. La penetración al sistema nervioso central ocurre en la mayoría de los individuos, pues muchas, sí, después de la infección por la bacteria, esta se disemina fácilmente al sistema nervioso central. Sin embargo, en algunos puede dar manifestaciones y en otros no. Entonces puede dar meningitis transitoria o persistente, puede ocurrir en cualquier momento luego de la infección, porque se tiene pensado que solamente se da pues en etapas tardías, pero desde el primer momento que se infecta, ya que se adquiere la infección, ya puede afectar sistema nervioso central, y también puede darse una resolución espontánea sin ninguna respuesta inflamatoria. En cuanto a las etapas clínicas de la neurosífilis, tenemos 5 formas que pueden clasificarse también como neurosífilis temprana, neurosífilis tardía. Entonces, la temprana vamos a tener la neurosífilis asintomática, la meningia, la meningovascular, y en la tardía vamos a tener más que todo lo que es parenquimatoso, parálisis general y tabes dorsal, que son como las consecuencias más graves de esta infección. Entonces, en cuanto a la neurosífilis asintomática, tenemos que es la más común y ocurre antes pues de que se desarrolle la sintomática, y pues va a haber presencia de anomalías en líquido cefalorraquídeo en presencia de una evidencia serológica de sífilis. La persona ya tiene evidencia de la bacteria en sangre, y también pues va a haber treponema pallidum en el líquido cefalorraquídeo.
y se puede dar en el 20 al 40% de la sífilis primaria, secundaria o latente temprana. Ya después pues tenemos la primera manifestación que se puede dar, que es la neurosífilis meningea, caracterizada precisamente por una meningitis, que como su nombre lo indica es la inflamación difusa de las meninges, y pues van a haber neuropatías craneales, sobre todo afectan los pares 2, 7 y 8. Y pues como manifestaciones como tal de la meningitis, se va a dar cefalea, náuseas, vómitos, rigidez nucal, fotofobia y confusión. Y ya síntomas que son más debidos a la afectación de pares, que son síntomas oculares y auditivos, disminución de la agudeza visual y pérdida de la audición. Tenemos otra manifestación que va a ser la neurosífilis meningovascular, en la cual va a haber inflamación de las meninges junto con endarteritis, inflamación también de las arterias. Entonces puede afectar arterias pequeñas como la arteritis de Niels-Alzheimer, o puede afectar vasos de la médula espinal, lo que me va a producir meningomielitis y debilidad espástica, sobre todo en extremidades inferiores, y también pérdida de la sensibilidad y atrofia muscular. O también me puede dar, pues me puede afectar las arterias medianas y grandes, provocando una trombosis o infarto de tejido cerebral, es decir, me puede generar un ACV isquémico, y pues me da como tal un síndrome vascular cerebral. Entonces en la imagen podemos ver unos infartos multifocales en un paciente que tenía sífilis meningovascular. Entonces pues afecta las arterias medianas y grandes, y pues presenta infartos cerebrales. Listo. Tenemos la otra manifestación, que ya va a ser de la neurosífilis tardía. Tenemos el tabes dorsal. Entonces el tabes dorsal resulta de la desmielinización de la columna dorsal, las raíces dorsales de la médula espinal y los ganglios de las raíces dorsales. Entonces los pacientes van a tener ataxia de la marcha sensorial, van a tener una propiocepción profundamente alterada, van a tener hiporreflexia, también van a presentar dolores lancinantes en abdomen y extremidades, van a tener disfunción intestinal y vesical, van a tener parestesias y cambios en la visión. Y ya tenemos pues como la consecuencia más grave de todas, que sería la parálisis general o demencia paralítica, y pues se debe a una meningoencefalitis crónica que produce atrofia cerebral. Los pacientes pueden presentar primero unos síntomas tempranos de alteración del ánimo, del estado de ánimo, como irritabilidad, la habilidad emocional, deterioro cognitivo, cambios de personalidad, cambios en los hábitos del sueño, convulsiones, y también pueden resultar en enfermedades psiquiátricas como depresión, delirio, manía y psicosis, y los pacientes finalmente pueden quedar postrados en cama, incontinentes, con afasia, disartria, anomalías pupilares, temblor, mioclonías, ataxia, hiperreflexia y reflejos primitivos. Y pues acá tenemos lo que son las gomas sifilíticas, una manifestación ya de una etapa terciaria de la sífilis. Pues estas son lesiones granulomatosas que pueden desarrollarse en cualquier tejido, incluido el sistema nervioso central. Entonces acá podemos ver algunas gomas sifilíticas, ya son de una etapa tardía. Listo. Entonces con esto damos paso al diagnóstico. ¿Cómo se da el diagnóstico? Entonces primero tenemos las pruebas moleculares, pueden ser no treponémicas o treponémicas. Las no treponémicas disponemos principalmente de la PDRL y la RPR. Entonces, ellas van a detectar anticuerpos no específicos de antígeno sintético de cardiolipina, colesterol y lecitina. Y pues su sensibilidad va a variar según la etapa de la sífilis. Las tasas más altas de falsos negativos se dan en sífilis primaria y en etapa tardía, en la latente tardía y terciaria. También en pacientes con VIH y con el efecto Prosona.
Entonces, así como tenemos falsos negativos, sobre todo en sífilis primaria y tardía, también podemos tener falsos positivos. Entonces, tenemos que estas se pueden positivizar, como decirlo así, por decirlo así, en múltiples condiciones médicas y en factores no relacionados con la sífilis, incluidos otras infecciones como en VIH, como en enfermedades autoinmunes, cuando sean vacunas, drogas inyectables, en embarazo o en edad avanzada. Y tenemos que pues ellas se vuelven positivas después del desarrollo del chancro primario y sus valores suelen disminuir después del tratamiento y se vuelven no reactivas con el tiempo. Entonces es importante que estas pruebas moleculares no treponémicas eh, son un criterio pues para demostrar una respuesta exitosa al tratamiento cuando hay una disminución de 4 veces el título o o un cambio de dos diluciones, ejemplo de 1,32 a 1,8. Eso indica pues que hubo un tratamiento exitoso. Tenemos las pruebas treponémicas. Ellas van a detectar anticuerpos específicos contra treponema pallidum y pues los pacientes que tienen unas pruebas treponémicas reactivas las van a tener por el resto de su vida positivas, independientemente del tratamiento adecuado o de la actividad de la enfermedad. Es decir, que si así haya recibido un buen tratamiento y ya no tenga como tal la enfermedad, van a seguir siendo eh, positivas las pruebas treponémicas. Sin embargo, entre el 15 al 25% de los pacientes tratados durante la etapa primaria vuelven a ser serológicamente no reactivos después de 2 a 3 años. Puede suceder. Entonces, ¿cómo tenemos el diagnóstico de neurosífilis? Entonces, tenemos estas pruebas serológicas en suero y líquido cefalorraquídeo, tanto treponémicas como no treponémicas. Y tenemos pues que esta interpretación de estas pruebas serológicas junto con un perfil de líquido cefalorraquídeo, la exposición del paciente y el historial del tratamiento, los síntomas actuales y el examen neurológico pues me van a dar como tal todo el diagnóstico de sífilis. Entonces, tenemos que todos los pacientes con neurosífilis deben tener evidencia de sífilis actual o previa con pruebas serológicas reactivas del suero, mínimo una prueba treponímica sérica reactiva. Entonces, ¿qué debemos ver primero? Si hay una evidencia clínica de un compromiso neurológico, por ejemplo, que el paciente tenga una disfunción cognitiva, déficit motor o sensorial, parálisis de nervios craneales o síntomas o signos de meningitis o un accidente cerebrovascular, entonces vamos a realizar un examen de líquido cefalorraquídeo antes del tratamiento. ¿Cómo vamos a interpretar este líquido cefalorraquídeo? Entonces vamos a hacerle las pruebas moleculares. Entonces vamos a tener primero pues la prueba de BRL, que es la más usada para diagnosticar neurosífilis a partir del líquido cefalorraquídeo. Y ella es altamente específica pero poco sensible. Entonces es clínicamente informativa cuando cuando es reactiva, pero una prueba no reactiva no me va a excluir el diagnóstico de neurosífilis. Y pues tenemos las pruebas treponémicas en líquido cefalorraquídeo, las cuales son altamente sensibles pero poco específicas, entonces solo me van a ser útiles para descartar neurosífilis si la probabilidad previa es moderada a baja. Y pues normalmente se ha visto pues en los últimos días que un uso de un punto de corte mayor en la prueba de TPPA mayor a 1 en 640 aumenta la especificidad. Listo. También tenemos, pues, aparte de ellas, la pleocitosis en líquido cefalorraquídeo. Sin embargo, pues obviamente pleocitosis puede haber en diversas infecciones. Y pues también la neuroimagen, que es útil en diagnóstico y manejo, pero los hallazgos también son inespecíficos. Entonces, para esto vamos a tener un algoritmo, que es un algoritmo de diagnóstico. Entonces, iniciamos acá. Vamos a tener entonces un test treponémico en suero. En suero tenemos en cuenta eso, reactivo. Aparte de que tenemos un test treponémico en suero reactivo, tenemos clínicas, signos y síntomas clínicos de neurosífilis.
Entonces, si no los tenemos, pues no tenemos una neurosífilis sintomática. Si los tenemos, pues se inicia haciendo una punción lumbar. Se hace esa punción lumbar y con el líquido cefalorraquídeo vamos a hacer una prueba no treponémica, un BDRL. Si este BDRL no es reactivo, entonces vamos a contar la pleocitosis. Si tenemos más de 5 glóbulos blancos por milímetro cúbico o tenemos unas proteínas elevadas, entonces pues vamos a sospechar de neurosífilis. Sin embargo, para interpretar esto hay que tener en cuenta los pacientes que tienen VIH, pues el hecho de estar infectados con este virus puede causar pleocitosis de hasta 20 glóbulos blancos por milímetro cúbico, en especial en personas que no reciben terapia antirretroviral. Entonces, tener muy en cuenta a esos pacientes. Bueno, si tenemos presente eso, pues neurosífilis. Si de una vez ese BRL nos da reactivo, tenemos el diagnóstico de neurosífilis. Si tenemos la pleocitosis tenemos, pues no tenemos, perdón, no tenemos la pleocitosis, pero tenemos una alta sospecha clínica, entonces hacemos el test treponémico. Y si el test treponémico nos da reactivo, pues tenemos el diagnóstico de neurosífilis. Si no tenemos ni reactivo el BRL, ni tenemos una pleocitosis, pues no tenemos una neurosífilis sintomática. Igualmente, si este test treponémico no es reactivo, no tenemos una sífilis sintomática. Igual, si el test del test treponémico en suero no es reactivo, pues tampoco. Si no es reactivo desde un principio, pues no vamos a hacer una punción lumbar, pues en primera instancia. ¿Listo? Entonces este sería como el algoritmo de diagnóstico. Acá está pues el artículo del cual lo extraje. ¿Cómo vamos a iniciar el tratamiento entonces? El régimen recomendado para esto es iniciar con penicilina G cristalina acuosa de 18 a 24 millones de unidades por día, administradas como 3 a 4 millones de unidades IV cada 4 horas o una infusión continua durante 10 a 14 días. Entonces, como régimen alternativo, entonces tenemos la penicilina G procaínica de 2.4 millones de unidades intramusculares una vez al día, más Probenecid de 500 miligramos por vía oral 4 veces al día, ambos durante 10 a 14 días. El Probenecid se usa más que todo pues, para evitar la pérdida por excreción renal de las penicilinas, prolongando pues su efecto antimicrobiano. Este régimen alternativo digamos que es más por comodidad para pues no utilizar el tratamiento IV. Entonces, pues para este régimen alternativo se tiene que asegurar pues la adherencia de la persona al tratamiento. Tenemos algunas consideraciones, entonces las personas con neurosífilis reciben un tratamiento con una duración más corta que para sífilis latente, por lo cual se puede considerar la penicilina benzatílica 2.4 millones de unidades intramusculares una vez por semana durante 1 a 3 semanas posteriores a la terminación pues, del manejo para neurosífilis, esto con el fin de proporcionar una duración total comparable con la terapia pues, de una sífilis latente. También pues las personas que tienen neurosífilis, sífilis ocular u otosífilis deben hacerse la prueba del VIH en el momento del diagnóstico, y aquellos con una prueba de VIH negativo se les puede ofrecer una profilaxis preinfección para el VIH. Es importante que no esté coinfectado con VIH porque esto nos deteriora el pronóstico. Y personas con alergia a la penicilina pueden utilizar ceftriaxona 1 a 2 gramos al día, ya sea intramuscular o intravenosa, durante 10 a 14 días. Y pues acá vamos a hablar un poco más de estas terapias orales que están pues ahorita como en investigación. Y acá tenemos pues el uso de ceftriaxona como tratamiento para neurosífilis temprana. Lo saqué de este estudio en el cual comparan la ceftriaxona IV, 2 gramos una vez al día, versus la benzilpenicilina IV durante 10 días. Entonces se encontró que pues es igualmente eficaz dadas las respuestas clínicas generales y completas al mes y pues la respuesta serológica a los 6 meses.
las personas tienen menor estancia hospitalaria precisamente, y pues tienen un mayor, sin embargo, tienen un mayor riesgo de generar resistencia con la ceftriaxona. Listo. Y tenemos la doxiciclina, esta sí es la terapia oral, ahorita me equivoqué, la otra era IV también. Entonces, esta es la oral, uso de doxiciclina como alternativa a tratamiento de neurosífilis temprana. Lo saqué de este artículo, en el cual me comparan la doxiciclina 200 miligramos vía oral cada 12 horas por 28 días versus la penicilina G procaínica a la dosis usual, la dosis recomendada, y se vio que todos los pacientes tratados tenían una respuesta serológica del 91%, es decir, una resolución clínica completa después del tratamiento. Entonces, pues esta es una buena alternativa como alternativa oral, que está pues en investigación. Y ya para terminar, pues tenemos el seguimiento. Entonces, ¿cómo vamos a saber si hubo éxito en el tratamiento? Pues dependiendo de la resolución pues, o estabilización de las anomalías clínicas o de líquido cefalorraquídeo. Entonces, en las meningitis y gomas normalmente hay una recuperación completa. En la enfermedad meningovascular, los signos y síntomas meningios resuelven, sin embargo, pues pueden haber síntomas residuales de ACV. En los pacientes que tuvieron demencia o tabes dorsal se va a detener la progresión, sin embargo es poco probable que se revierta la demencia o la ataxia sensorial. Y pues también en cuanto a los valores de líquido cefalorraquídeo, se va a ver una disminución de 4 veces el título sérico no treponémico, el RPR, y también predice parámetros anormales de líquido cefalorraquídeo post tratamiento. Y pues el fracaso del tratamiento se va a ver cuando hay una pleocitosis persistente en líquido cefalorraquídeo, RPR sérico o BRL en líquido cefalorraquídeo, cuando no disminuyen en 4 veces en 12 a 24 meses. Y esto sería todo, estas son las referencias. Muchas gracias.